quiero invitarlo a abrir su Biblia en el libro o en la carta del desconocido a los hebreos. No se sabe quién escribió esta carta a ciencia cierta. Muchos dicen que fue Pablo, pero hay algunas dudas. Así que, sin embargo, fue inspirada por el Espíritu Santo y es todo lo que necesitamos saber. Dice Hebreos capítulo 4, y si usted no logra ver ahí, compre una Biblia en la librería o baje una en su teléfono y así. Pero si logra ver, qué bueno. Dice la Biblia: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote. Y no debemos de leer la Biblia en automático, no debemos leer la Biblia porque sí, sino cuando Dios dice que usted tiene un sumo sacerdote, usted tiene que hacer un alto, decir ¿sumo qué? ¿Qué es eso de sumo sacerdote? Yo tengo uno, qué buena onda. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? El sumo sacerdote era el sacerdote principal que una vez por año, en el día de Yom Kippur, tenía un oficio muy importante. Entraba y salía al lugar santísimo a hacer distintos servicios. Entraba 10 veces. Algunas veces entraba vestido de blanco completamente, algunas veces entraba con toda la vestimenta sacerdotal, entraba con un turbán, a veces entraba sin ese turbante, etcétera, etcétera. Y cada parte de este servicio tenía como propósito la expiación de los pecados del pueblo. Expiación quiere decir que Dios venía y perdonaba y cubría y compraba esos pecados. Y era muy específico. Por ejemplo, tenía que ingresar al lugar santísimo con unos calzoncillos blancos de lino que le llegaban más o menos a los tobillos. Y eso tenía una función, tenía la función de expiar por los pecados sexuales del pueblo. Y así cada servicio tenía una función. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta estudiarlo. Pero entonces aquí dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote, un gran sacerdote que entró en el cielo, dice Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Jesús entonces se convierte en nuestro sumo sacerdote y entra en el lugar santísimo original, ya que el lugar santísimo que se levantó en el desierto y luego en los postreros 2 templos era una representación de lo que sucede en la presencia de nuestro Padre. Es decir, todo el Antiguo Testamento y las cosas que ahí están escritas están en el cielo y suceden en el cielo y tienen algo que ver. Y por eso es que el Nuevo Testamento viene y nos introduce a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, que es quien perfectamente expía de limpiar por nuestros pecados. Entonces a eso hemos de aferrarnos, dice el autor de esta carta. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que nosotros enfrentamos. Sin embargo, él nunca pecó. Es muy interesante que quien hace el oficio de sumo sacerdote por usted y por mí, lo hace habiendo vivido las cosas en carne propia. A veces pensamos que la vida es muy difícil, que la vida es muy complicada, pero ¿sabe una cosa? Jesucristo como humano, no como Dios, como humano venció, y como Dios por supuesto también, venció a cada una de las pruebas y de las situaciones que él enfrentó. Quiere decir que nosotros todos tenemos el poder de Dios, el poder de Jesús para enfrentar cualquier circunstancia, cualquier tentación y cualquier problema que podamos estar viviendo. El versículo 16. Así que acerquémonos, diga conmigo, acerquémonos.
Un poquito más fuerte, acerquémonos, diga. Voltee con su vecino y dígale, acerquémonos. Acerquémonos. Ven, diría el cantante, acércate a mi lado, charlemos un momento. Hay una invitación bíblica para hacer un esfuerzo X. Queridos hermanos, tenemos un sumo sacerdote y hemos sido salvados y rescatados. Y con ello, si estuviéramos jugando ping pong, Dios dejaría la pelota de nuestro lado, diciéndonos la responsabilidad de acerquémonos. Si la responsabilidad de Dios fue de salvarnos, nuestra responsabilidad y nuestro esfuerzo es de acerquémonos. No se trata de ser salvo y dedicarnos a rascar la panza o a pecar, sino que nosotros, cuando somos salvos y recibimos de parte de Dios, tenemos que hacer un esfuerzo de acercarnos. Y es no de cualquier manera, sino con toda confianza. El versículo termina diciendo, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Quiere decir, cuando yo soy salvo, Dios me delega una responsabilidad de hacer un esfuerzo personal, de acercarme, porque si yo me acerco, va a haber un espacio espiritual y físico en donde voy a encontrar misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la fuerza de Dios que se junta con mi fe para lograr algo extraordinario. El ciego le preguntó a Jesús, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se acercó y estaba completamente choco y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, quiero ver. Pero el ciego necesitó poner su fe en el Hijo de Dios, en Jesús. La misericordia entonces requiere nuestro esfuerzo y es necesaria para muchos aspectos de nuestra vida, pero tenemos que acercarnos al lugar en donde esa misericordia está. Y por supuesto, la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios que Él nos dará, que Él nos da para enfrentar la vida. Hay cosas, hay traumas, hay problemas personales, hay situaciones del alma que solo podemos enfrentar con la gracia de Dios. Hay problemas personales que solo los podremos superar cuando conectemos que Dios nos ama tanto y que Él tiene la respuesta y que no necesita de nosotros para eso. Así que el tema del mes y el de hoy es el de hacer un esfuerzo para encontrar este lugar, porque la Biblia lo demanda, porque el apóstol está diciendo, hey, tienes una responsabilidad, tienes un trabajo que hacer, tienes que esforzarte por acercarte. Cuando usted se andaba cantineando a la que hoy es su esposa, ¿cuántos de aquí cantinearon a su esposa? Por favor, levanten la mano. Eso de cantinear no quiere decir ir a una cantina, por favor, no lo entienda así, sino quiere decir el cortejo que luego se convirtió en fúnebre. No, es broma. Es la búsqueda implacable cuando usted dijo, con esta morena de ojos dulces voy a pasar el resto de mi vida. ¿Y qué hicimos nosotros para que eso se diera? Ahí andábamos puros chuchos. ¡Ral! A lo mejor a algunos de ustedes les pasó que la mujer la primera vez ni los volteó a ver, no quería nada con ustedes, pero ahí estaba usted, ahí estaba. Usted se estaba acercando y el primer no fue, dime que no y deja la puerta abierta. Y empezó usted a ver qué hacía y procuraba acercarse, y cualquier no era un sí disfrazado y no importa. No sé cómo fue su experiencia. Hay algunas hermanas que tienen la unción de Ruth, pero esos son otros 20 pesos. Ellas también se acercaron ahí. Hay un esfuerzo que tenemos que realizar. Hay algo que tenemos que hacer. Sin embargo, el apóstol Pedro
nos enseña mucho, y vamos a ver un poquito de cuando Él conectó una dimensión de Dios desconocida. En el libro o en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 17, se narra lo que se conoce como la transfiguración de Jesús. 6 días después de que Pedro había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 6 días después de que Jesús y su gente había estado en un retiro, en un balneario en Cesarea. 6 días después, bueno, leamos la historia. ¿Qué sucedió? 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña para estar a solas. Ellos eran 12 que andaban juntos, pero esta vez el Señor escogía a 3 personas porque hay una lección muy importante que Él quiere compartir con ellos. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó. Hubo una especie de teofanía, algo pasó. A tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente, cual rayo, aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Moisés era un ícono y sigue siendo un ícono del pueblo de Israel porque es el dador de la Torá, de las leyes de Dios. Y Elías es otro ícono porque representa a todas las palabras proféticas que se dieron en el Antiguo Testamento con respecto del Mesías. Y es como que Dios estuviera diciendo: Jesús es el centro de todo, Él es el centro de la ley y Él es el centro de los profetas. De Él se hablaron y empiezan a conversar. Y empieza a darse una situación maravillosa. ¿Cómo supo Pedro que era Moisés? ¿Cómo supieron los otros que eran Elías? ¿Cómo lo supieron? Tuvieron que haber tenido una revelación de Dios, porque no habían fotos. Moisés jamás se había hecho un selfie con nadie. Y cuando Pedro y los demás empiezan a ver qué está ocurriendo, saben que es algo extraordinario lo que está pasando. Dios está revelándose. Ellos habían compartido mucho con Jesús, le habían visto hacer milagros, habían visto levantar muertos, pero estaban a punto de conectar, o estaban en ese momento ya conectando una dimensión nueva que jamás habían visto, una dimensión extraordinaria de lo que Jesús era. Para los judíos de aquella época, al igual que para los de esta época, es muy difícil comprender que Dios pueda, o que Jesús pueda ser Dios y estar contenido en Dios. Porque existe un mandamiento: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y lo más importante, dijo Jesús, es ese mandamiento, la unicidad de Dios. Así que en este momento toda su teología estaba removiéndose. Y por favor, yo aquí quiero hacer una pausa o un paréntesis para recordarle algo. No tenemos 3 dioses. No es que el Padre se confabule con el Espíritu Santo y hagan algo con Jesús. No tenemos 3 dioses. Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo. Es uno, es un solo Dios que tiene una manifestación en 3 personas, pero es un solo Dios, ¿verdad? No son 3, es uno. Entonces, para ellos fue como muy impresionante. Algo está pasando acá. Y entonces Pedro, que no entiende claramente qué está pasando, tiene una reacción y dice: Señor, wow, qué cool que estamos aquí. Pudiste haber traído a los otros 9 tipos, pero nos trajiste a nosotros 3. ¡Qué buena onda, Señor! ¿Sabes qué? Quedémonos aquí y hagamos unas casitas para que tú, el Moy y el Elías vivan y se queden. Y empieza a hablar sandeces. Pedro está en shock. Y cuando Pedro estaba en shock, empezaba a hablar. Hay personas que cuando se ponen en shock se quedan mudas. Hay personas que son media mudas, pero eso es otra historia, no están en shock, así son. Pero Pedro, cuando se ponía en shock,
cuando estaba en shock, se ponía a hablar. Empezaba a decir cosas, y esta es una de esas intervenciones en donde Pedro está: Señor, ¿sabes qué? ¡Qué buena onda! No se le ocurrió que eran espíritus, no se le ocurrió que no iban a vivir. Pedro ya estaba viendo en qué momento les iba a cocinar algo. Y está en medio de este momento de reacción cuando sucede algo maravilloso. No había terminado de hablar aún cuando una nube brillante, imaginen la escena, aquí están los tres y ahí están los otros tres, y de repente sobre ellos tres, y Pedro está hablando, y sobre ellos tres empieza a venir una nube y los cubre de tal manera que los deja de ver. Pero se escucha una palabra y dice: este es mi hijo amado. Perdón, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Y de un momento a otro, toda la teología de Pedro se rompe. Y Pedro entiende que ha estado hablando tonteras. Pedro entiende, juntamente con los demás, que no han valorado al Mesías que ha caminado con ellos todo este tiempo, porque tiene una reacción. Dice que se volvieron aterrados y cayeron con el rostro en tierra. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que cuando estemos dispuestos a conocer una dimensión nueva de Dios, no puede ser desde la misma plataforma donde tenemos el corazón hoy en día. Mi punto es que si tú estás queriendo acercarte a Dios, vas a tener que hacerlo no con la bendición que te ha servido hasta ayer, no con lo que tú has percibido de Dios hasta ayer, sino va a tener que ser con un respeto completamente distinto, va a tener que ser con una honra completamente distinta si quieres ver algo nuevo de Dios. Si quieres acercarte a Dios de una nueva manera, no te va a servir la forma como mirabas a Dios hasta ayer. Buen cuate, chavo, buena onda, me sanó la suegra, esto te lo tengo en contra. Pero no, Pedro lo deja ver así, conecta, porque esa voz dijo: este es mi hijo. Y cuando él entiende eso, le horroriza. Si verdaderamente Dios nos permitiera ver su gloria, la reacción más común sería el terror, porque Dios es incomprensible, porque Dios está en un espacio que no nos capta. Nosotros queremos masterizar todas las cosas, comprendiéndolas. Nosotros queremos que las cosas actúen como nosotros y tratamos de mentalizar cómo son las cosas. Y cuando alguien nos dice: he visto el amanecer en el Himalaya, usted pensará: yo lo he visto en el volcán de agua y va a ser mucho más bonito y mucho más mejor. Y tenemos respuestas en nuestra mente para todas las cosas, pero Dios y su nueva revelación se sale de lo conocido. Es mucho más profundo, y ese es el llamado. El llamado esta mañana, mis queridos hermanos, es a encontrar una dimensión nueva de Dios, acercándonos a Él. Ahora, ¿cómo nos acercamos? Porque no es que Dios esté lejos. A veces he escuchado: Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Y pienso, si usted lo ha dicho, discúlpeme por lo que voy a decir, qué lejos estamos de conocer a Dios. Si Él es el dueño, Él es el Señor de este lugar, y cuando usted vino aquí, aunque fuera el primero, Él ya estaba aquí, si Él habita en todos lados. Cuando decimos: te desatamos, Espíritu Santo, estamos hablando de una barbaridad que no conocemos, y Él no está atado. Él es Rey, Él es soberano, Él es maravilloso, Él es grande, pero no estamos dispuestos a entrar a un nuevo entendimiento en el cual muchas cosas tienen que pasar. Entonces no es un acercamiento de distancia, porque Dios no es que se aleje, es un acercamiento de actitud. Es un acercamiento de corazón. Es un acercamiento de sustancia. Y para decirlo en otras palabras, no es que tenga que encontrar a Dios y acercarme. Es que me tengo que transformar a mí para estar más cerca de Él. Ese es el punto.
necesito ser más como Él. Y entonces la pregunta que haría José Luis Perales aquí es: ¿y cómo es Él? ¿Se acuerda usted de ese himno? A algunos hermanos no los bendecía tanto. Bueno, ¿cómo es Dios? Levítico 11:44. Levítico 11:44. Dice la Escritura: porque yo soy el Señor vuestro Dios. Aquí hay una firme descripción de Él. Por tanto, conságrense y sean santos, porque yo, dice ahí, soy santo. No se contaminen pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Y luego dice: seréis pues santos, porque yo soy santo. Nos acercamos a Dios por medio de una vida de santidad. La santidad ha sido muy mal entendida en el pasado. Se ha visto como algo místico, se ha visto como algo, no sé cómo se ha visto, pero nos ha dejado secuelas de religiosidad muy marcadas. Sin embargo, cuando usted estudia la palabra seréis santos, es la palabra kadosh, que tiene como raíz la palabra kadash, y que significa apartado, que significa separarse de. Y entonces empieza a tener un sentido el entender que para acercarnos a Dios nosotros debemos de vivir una vida, o de perseguir una vida de transformación distinta a la que hemos estado viviendo, que se vuelve una situación individual. No se trata de cómo nos vestimos, aunque eso redunda en cómo nos vestimos, en cómo hablamos y en todas las cosas que los demás pueden ver. Pero se trata de que el hombre y la mujer hagan una conexión de que si me voy a acercar a Dios, no puedo acercarme a Dios siendo el mismo. Y aquí quiero aclarar algo bien importante, porque el amor de Dios no nos lo hemos ganado, sino que Dios nos ha imputado esto por su gracia, nos lo ha tomado, y no puedes hacer absolutamente nada para que Dios te deje de amar y se pelee contigo. No estoy hablando del amor de Dios, no estoy hablando de su aceptación, no estoy hablando de eso, porque Dios te ama tal cual tú eres, porque Dios te acepta como tú seas, y ese es el punto de partida de Dios. Pero yo te estoy hablando que tienes una responsabilidad al entender el amor de Dios, de acercarte a Dios, pero que para acercarte a Dios tienes que tener una transformación. Debes de trabajar en una transformación personal para convertirte como Él es. ¿Y cómo es Él? Él es santo, Él es apartado. Si Dios es bueno, pero no es malo, aunque a veces hayan venido cosas malas a tu vida y Dios las haya permitido, Dios no es malo. Aunque a veces una enfermedad haya tocado tu vida y creemos la Escritura que dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados, Dios no es malo, Dios solo es bueno, Dios solo es grande, Dios solo es poderoso, Dios solo es misericordioso. No puede ser lo opuesto. Nosotros sí podemos ser malos y buenos a la vez, nosotros sí podemos ser positivos y negativos a la vez. Dios solo es positivo. Dios es apartado de lo negativo, y allí es donde nosotros tenemos que hacer esta conexión para la transformación y decir: wow, querido hermano, fuiste salvo por fe, por la gracia. A ver si me lo recuerdo lo teológicamente correcto. Hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. Y no hicimos nada más que creer en Jesús, y a Jesús le costó su vida entera. Pero no te quedes allí, no te contentes
convivir una vida mediocre de soy salvo, voy para el cielo, buena onda, sino que Dios te está llamando a una vida de relación, de acercarse para que puedas experimentar su misericordia y su gracia. Nos decía la charla, el verso inicial. Dios se aparta. Vamos a ver un poquito más de eso y regresamos con don Pedro, pero no de Alvarado, sino el apóstol de Jesús, pero muchos años después del evento de Mateo, y ahora ya un apóstol probado, escribe su primera carta, y en el capítulo 1:13, él nos empieza a enseñar, porque tiene una conclusión con el mismo versículo de Levítico que nosotros leímos, ¿qué es el proceso para ser santo? Así que leámoslo. Dice: así que preparen su mente. La santidad es un proceso que empieza en la mente de las personas para actuar. No funciona al revés. No hago, por lo tanto soy. No, pienso primero y luego voy a actuar. Si no, nos vamos a parecer más a los animalitos que actúan por instinto. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Ponga toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Querido hermano y hermana, hay que apartar nuestra mente para pensar en cómo vamos a actuar. ¿Y quién dice cómo debemos actuar? La Biblia. Santidad es un proceso de transformación por medio de la palabra de Dios, en donde yo voy a la Biblia para conectar ciertas cosas que tengo que actuar. Una manera distinta de vivir, una manera de transformación. No lo tienes que sentir primero. Cuando yo lo sienta, dijo alguien, cuando yo lo sienta, lo siento por usted, respondí yo. Y tiene que ver con el ejercicio del control propio que Dios ha puesto en ti. A otro apóstol el Señor le reveló y le dijo que no nos había dado un espíritu de temor, sino de fe, de amor, de fe y de dominio propio. Hay una fuerza espiritual que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas para ejercer control, el dominio propio. A mí el dominio propio me cuesta mucho. Me cuesta mucho cuando veo un bistec. No sé si a usted le pasa lo mismo, pero yo veo un bistec y de repente veo más bistecs y digo, qué pena que el bistec se quede. Y muchas veces ya no tengo hambre. A mí el dominio propio me afecta cuando estoy como la gran perica y me paso de la línea. A mí el dominio propio me afecta en muchos aspectos de mi vida, cuando voy conduciendo y se me tira algún hijo el diablo. El dominio propio, pero lo tengo bien en profundo, pero lo tengo. La santidad es un proceso de transformación. Sigamos leyendo a Pedro. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Wow. ¿Cómo hay que vivir? Como hijos obedientes de Dios. ¿Obedientes de qué? De las instrucciones que Él ha dado en su palabra, no de otra cosa. De las instrucciones que Dios ha dado en su palabra, que son muchas y que tienen algo que ver con cada aspecto de tu vida. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Es tan fácil volver a la vieja, ¿verdad? A la vieja manera de vivir, pues es tan fácil que alguien diga tu madre y uno diga la tuya. ¿No le pasa a usted?
A las mujeres yo pienso que no les afecta tanto que le saquen la madre. No sé, ¿verdad? A uno de hombres sí es así como... El otro día estaba preguntando a alguien, dijo, ¿por qué no dicen hijo del gran P? Me dijo. ¿Verdad? El insulto es a la mamá. A uno de hombres le afecta eso. Y uno tiende o cuando lo humillan, o cuando lo avergüenzan, o cuando muchas cosas. O sea, ¿cómo reaccionamos? Hay una instrucción en la palabra de Dios que, puesta acá continuamente, algún día va a salir. Por eso no podemos darnos el chance de no leer la Biblia, de no entenderla, de no conocerla, de no saber. Por ahí dice alguien, como dice la Biblia, no cae una hoja al suelo si no es la voluntad de Dios. Y yo pregunto, ¿dónde dice eso? Porque yo no lo he visto. No dice eso. Pero lo aceptamos porque no sabemos. Mike Tyson decía que la Biblia dice, es más buena cosa dar que recibir, y por eso andaba trompeando a todo. Lo mismo le pasó a Pacquiao con Mayweather anoche. Pero eso es malentenderlo. Tenemos que tener un conocimiento y un entendimiento. Y eso fue lo que Pedro conectó, porque fue la palabra de Dios la que le dijo, este es mi hijo amado. No puede ser. Todo el tiempo yo pensé que este iba a ser el que iba a ser. Tenía una perspectiva distinta, una percepción distinta de lo que él iba a hacer. Pero en ese momento Pedro conectó, este es el Hijo de Dios. A partir de ahí lo vio así y cambió su forma de ser. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Sean apartados, está diciendo. Aprendan a apartar su mente en todo lo que hagan y a decirse inmediatamente, ¿cómo lo haría Dios? ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué dice Dios de esto? Y si tú no lo sabes, pregunta, busca a alguien que sí lo sepa, consúltalo con tu líder de GC. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Cómo nos habla Dios de esto? En todo lo que hagan, en el bus, en la universidad, en el carro, en el estudio, en la cama, en todos los lugares. En todo lo que hagan, sean santos. No se trata de un misticismo, no se trata de no se trata de eso. Se trata de entender que Dios tiene una instrucción bien clara para todos los aspectos de nuestra vida. Tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Termina Pedro de decir. Queridos hermanos, ¿se quiere acercar usted a Dios? No mucho, sí, pero a lo macho. ¿Se quiere acercar? ¿Cuántos quieren acercar a Dios más? ¿Cuántos quieren mejorar su relación con Dios? De verdad, así. Hay un trabajo que hacer. Hay un trabajo que hacer. Tenemos que encontrar el momento, el espacio. Fíjese, para acercarnos a Dios hay que apartarnos. Para acercarnos a Dios hay que apartarnos en lo que estamos haciendo y pensar y evaluar. ¿Estoy siendo congruente con lo que dice la Biblia? ¿Estoy siendo congruente con Dios? ¿O estoy siendo orgulloso? No, es que... O estoy siendo falso humilde también. O estoy siendo enojado. O estoy siendo lo que sea. Queridos hermanos, Dios tiene un mandamiento para todo en tu vida. Y yo termino diciéndote un consejo. Cuando estudiábamos el básico, el bachillerato, incluso en la U, yo no sé, pero recuerdo que el profesor llegaba y nos daba todo el contenido que había que cubrir, y uno se abrumaba y decía, wow, ¿cómo voy a llegar hasta esto? ¿Cómo hacer para llegar a esto? Y yo quiero darle un consejo de la voluntad de Dios, de cómo acercarse a Dios, bien práctico y bien sencillo. Empiece con muy poco. Empiece con algo chiquito, algo que usted pueda manejar.
¿Qué está viviendo usted en este momento? ¿Está viviendo un problema con sus papás? Entonces recuerde el mandamiento de honrar padre y madre. ¿Está viviendo un problema financiero? Entonces recuerde el mandamiento de la siembra y la cosecha de Malaquías 3. ¿Está viviendo un problema relacional? Entonces recuerde que Jesús dijo que hay que perdonar. Está viviendo, no sé qué esté viviendo, pero localice algo, una cosa. No es que usted va a agarrar toda la Biblia, no, localice una cosa. Y empiece con algo práctico y sencillo, aunque no lo sienta, aunque no se le quede. Empiece a buscar textos bíblicos con respecto de esto, pero empiece con algo. Y si es de la dieta, también, de lo que sea, empiece con una cosa. Y ahí va a ver que usted así va a convencer a Dios y Él le va a abrir su sabiduría. Hay un mandamiento general que Cristo Jesús nos dejó a todos nosotros, y es el mandamiento de hacer discípulos en todas las naciones, en toda la tierra. Ese, téngalo muy presente. Nosotros le damos una oportunidad de ejercitarlo el 31 de mayo, Domingo de Acción. Ese es un mandamiento también. Ese es un mandamiento cristocéntrico, porque dijo Él: vayan pues por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Eso está en Marcos. Y luego en Mateo dijo: vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones.